Hoy en día vamos a continuar con los temas ya que nosotros habíamos estado impartiendo y hoy nos toca ver autismo. Ya hoy día vamos a ver qué es el autismo y lo primero que quiero mostrarles es un video. Quiero que lo escuchen, que lo vean bien, que estén atentos a los detalles. Es cortito, pero para que ustedes puedan ver características de alguien con autismo y así poder comprender que finalmente muchas veces van a pasar desapercibidos entre nosotros, ¿ya? Pero es importante que nosotros podamos conocer un poquito más sobre ella. ¿Ya? Vamos a... Hermana Chile, ¿está compartiendo pantalla? ¿Sí? No, No, acá no, ahora, acá no. No, ahora ahora sí, 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 ahora sí. Gracias. ya. Ahora sí vamos a ver el video. Escuchando música de los 70 y 80, el artista inglés Stephen Wiltshire dibuja de memoria y en público la enorme Ciudad de México que captó durante un sobrevuelo de media hora. Me siento bien sobre ello porque es la primera vez que vengo a la Ciudad de México. Tengo fe en que yo voy a amarla haciendo trabajo duro del panorama desde un vuelo en helicóptero para recordar los paseos por la memoria. El artista diagnosticado con autismo pasa desde el lunes 6 horas al día frente al lienzo de más de 2 metros. Su estudio fue adaptado en la planta baja de la casa matriz de un banco privado y observarlo en persona ha maravillado a gente de todas las edades. Me parece la maravilla de la mente, que tal vez no desarrollen otras capacidades, pero con esta muchos la quisiéramos. Wilshire concluirá su obra el viernes y el gobierno de la Ciudad de México decidirá dónde será expuesta de forma permanente. El artista ya ha dibujado las calles de Tokio, de Dubái y de París. Ya. Entonces, bueno, ahí podríamos ver a este hermano, a esta persona, Steve, él es estadounidense y como vimos, él tiene una habilidad muy particular, donde tiene una gran memoria y con esa memoria él puede observar una ciudad y después a través del dibujo poder recrearla completamente, cada detalle de cada ciudad. Entonces veíamos que ahí en la entrevista él hablaba como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Sin ningún problema en el lenguaje, en su forma de expresarse. Y entonces vamos a ver hoy en día que hay algunos mitos que debemos ir derribando sobre autismo. Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir con ustedes las diapositivas que traje el día de hoy. Bueno, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Shirley Atienzo, ya, fundadora de Incluye Vidas, y hoy vamos a ver trastorno de espectro autista. En los objetivos tenemos que primeramente vamos a ver la definición, qué es autismo, cuáles son sus síntomas, sus conductas. También está la etiología y la prevalencia, quiere decir por qué se forma, por qué se produce autismo, cómo ha sido su prevalencia a medida que ha pasado el tiempo en nuestro país, en otros lugares del mundo. Comorbilidad, vamos a ver que también se une con otros trastornos, tratamiento y pronóstico, y finalmente vamos a ver las metodologías de enseñanza y la inclusión. Entonces, vamos a responder, ¿qué es autismo? Intenté buscar algunas o dar una propia definición de autismo para que fuera un poco más entendible. Y dice que es un trastorno o una alteración del neurodesarrollo de un individuo, ¿ya? Es un trastorno que ocurre allí, una alteración cerebral que ocurre en el desarrollo y que se observa en el desarrollo de una persona que existe esta alteración. Su cerebro está estructurado de una forma distinta que alguien de su misma edad, pero aún cuando se observa un desarrollo disarmónico,
logra avanzar en hitos de cada etapa del desarrollo humano. Entonces, aun cuando nosotros logramos ver un desarrollo disarmónico, quiere decir que o va muy adelantado a los hitos de su edad o muy atrasado a algún hito, como por ejemplo, hay niños que quizás todavía no controlan esfínter a los 5 años, pero saben álgebra, saben leer perfectamente o saben inglés. O vemos que, por ejemplo, los niños tienen 4 años y todavía no han conseguido el logro o el hito de la adquisición del lenguaje. Entonces, por eso se dice que es un desarrollo disarmónico, pero que a pesar de cualquier inconveniente o cualquier tipo de apoyos que ellos necesiten, finalmente logran concluir las metas de cada etapa y pueden llevar una vida de adulto desarrollándose, digamos, de una forma óptima. ¿Ya? Bueno, acá aparece un dibujo que es el dibujo de la neurodiversidad. Este dibujo nace, o esto nace a razón de que a las personas autistas se les dice que son neurodiversos, o sea, o neuroatípicos, ¿ya? Son distintos su cerebro es distinto a la norma, por así decirlo. Pero este concepto de neurodiversidad dice que en realidad todos nuestros cerebros son distintos, que no se le puede llamar que tenemos un cerebro normal o no normal, sino que todos nuestros cerebros son diversos, son distintos, porque cada uno de nosotros tuvo un desarrollo en un ambiente distinto, con una educación distinta. Hoy en día se dice, y he logrado escuchar, que muchas veces los adultos dicen, hoy pareciera que los niños hoy en día nacen más despiertos que antes, porque los niños a los 2 años saben hacer de todo. Y eso en realidad es que el cerebro de hoy en día está expuesto a muchos más estímulos. El bebé va naciendo y ya hay una cámara sobre él que quiere grabarlo, que quiere fotografiarlo. Entonces hay muchas más cosas en el ambiente que estimulan, y eso genera que los niños tengan efectivamente algunos conocimientos mucho más anterior de lo que nosotros mismos tuvimos a cierta edad. Vamos a seguir, entonces vamos a ver cuáles son las áreas donde son alteradas cerebralmente. La primera área es en el área de la comunicación verbal o no verbal, por eso al autismo también se le considera como un trastorno de la comunicación. ¿Ya? Quiere decir que las áreas de Wernicke y Broca, que son las áreas cerebrales que nos ayudan a comprender qué es lo que se me está preguntando, el significado de cada palabra, y otra de esas áreas nos ayuda a responder lo que se nos está preguntando. El gran problema aquí es que a ellos les cuesta mucho y les dificulta poder comprender cada palabra y poder asimilarlo de tal forma de poder dar una respuesta coherente. ¿Ya? Entonces también ellos también les cuesta mucho reconocer las emociones de las personas, los gestos faciales, todo ese tipo de cosas les cuesta poder reconocer las emociones, los sentimientos, lo que el otro le quiere comunicar a través de un gesto, les cuesta asimilarlo en su cerebro. Por lo tanto, en ellos genera dudas, genera un poco de frustración, ansiedades, y por eso ellos tienen esta tendencia a ser más aislados, ya a evitar la comunicación, porque como no la comprenden, quizás no pueden dar una respuesta satisfactoria o muchas veces no saben cómo comunicar lo que ellos necesitan. Entonces es allí cuando ellos tienen esta tendencia a aislarse, ¿ya? Existen algunos grados, los vamos a ver. Hay casos de niños que son mucho más aislados, ¿ya? Pero ellos igual se desenvuelven en su entorno, ¿ya? Porque el mito que hay normalmente en la sociedad es que una persona autista es una persona totalmente aislada,
que no tiene ningún contacto con nadie o que vive encerrado, entonces, o incomunicado, ¿ya? Eso podría ocurrir en el caso de que sea muy severo o que exista una deficiencia intelectual muy severa, ¿ya? Muy profunda en él. Es ahí cuando recién se podría ver algo así, ¿ya? Pero ellos igual se desenvuelven en su entorno, en sus hogares. Vamos a ver cuáles son los síntomas de comunicación. El retraso del habla y lenguaje, ¿ya? Esto es característico de las personas con autismo. Muchos de ellos van en los 3 años y todavía no adquieren el lenguaje. Y aquí dice del habla y del lenguaje. El habla quiere decir el tipo de idioma, ¿ya? El idioma con el que finalmente va a adquirir, que es el idioma materno, ¿cierto? O paterno. Y el lenguaje tiene que ver cuando ya se expresan las palabras, cuando ya puedo comunicar. Y ahí se observa, se dice que a los 2 años ya se puede observar, se puede observar que un niño o una niña puede al menos hablar 10 palabras, reconocer 50 palabras y también que pueden ellos hablar con frases de 2 o 3 palabras a los 2 años. ¿Ya? Entonces, esto es como algo generalizado, es lo que se va observando, es lo que los lingüistas van observando como en lo general de los niños y dicen que a esa edad se logra ese hito en el lenguaje, pero muchos de ellos llegan a los 3 años y no dicen ni una sola palabra. Entonces, eso es como uno de los primeros síntomas, pero tranquilo, que si usted tiene un niño en casa, si usted observa algún familiar que tiene un niño que todavía no habla a los 3 años, tranquilos, porque quizás puede ser solamente un trastorno del lenguaje, no sabemos, quizás no hay estímulo. Entonces, ahí tenemos que estar cuidadosos porque no solamente este síntoma en el que nos vamos a fijar, sino que hay muchos otros síntomas en los cuales debemos estar conscientes de que son necesarios para que se pueda diagnosticar autismo. Bueno, repetir frases o palabras una y otra vez, ya eso se conoce como ecolalia. Ellos muchas veces se quedan con una palabra y durante el día la repiten, y quizás fuera de contexto. La familia estamos hablando en el almuerzo de, oye, mira qué lindo el paseo que hicimos, y él se acuerda de la palabra que se acordó en la mañana, no sé qué era, pajarito. Pajarito, de repente él dice o ella dice pajarito. Entonces, tienen esta tendencia a repetir palabras, ¿ya? Respuestas no relacionadas con lo que se está preguntando. Hola, ¿cómo estás? Ah, los dinosaurios son grandes, tienen patas, ¿ya? O sea, dan una respuesta totalmente nada que ver con lo que se le está preguntando, ya como que no logran conectar o que no logran de una u otra forma comprender bien lo que se le está preguntando, responden otra cosa. Entonces, ahí hay problemas de comunicación. No señalar ni responder cuando se les señala. Ya normalmente a nuestros hijos le decimos, mira qué linda la montaña, y en muchos casos vamos a ver que ellos no van a señalar y tampoco van a responder a lo que nosotros le estamos mostrando. Usar pocos o ningún gesto, ¿ya? Por ejemplo, al decir adiós no usa las manos, ¿ya? Adiós, y eso es todo, y ni siquiera muchas veces miran. Invertir los pronombres. A veces ellos hablan en terceras personas. Juanita quiere tomar agua, en vez de decir yo quiero. O a veces le dicen a la mamá yo, en vez de decirle tú, le dicen yo, tu mamá, en vez de decir tu mamá, dicen yo mamá. Entonces ahí tienen algunos problemas con los pronombres. Hablan en tono monótono, robótico o cantado. Esto se observa mucho en los niños Asperger, ¿ya? Que tienen un tono así que a veces parecen extranjeros porque hablan como todo así, entonces como todo plano, ¿ya? Es como plano.
no comprender chistes, sarcasmos y bromas, ¿ya? Esto muchas veces por eso sufren de mucho bullying, porque muchas veces no entienden las bromas en los colegios o no entienden las cosas indirectas. Yo les traje un video que más o menos ejemplifica esto lo que les estoy diciendo, que a veces están en un contexto y la gente trata de decir cosas, pero ellos no lo comprenden al 100%. Entonces ellos son muy literales. ¿Ya? Vamos a... Muchas personas con autismo tienen una forma diferente de desarrollar, mantener y comprender las relaciones sociales. Cuidado que voy. Venga. Cuidado que voy. Qué maña. A ver, aquí. ¡Uy! Madre mía. Fer está de camino. Qué sorpresa, ¿no? ¿Tú crees que se lo va a pedir? Yo creo que sí. Qué fuerte, tío. Desde el instituto juntos y ahora van y se casan. Bueno, no sé si se van a casar. Fer le va a pedir que se vaya a Múnich con él, que es donde tiene el curro. Bueno, pues eso es como casarse. Ya. Vamos, Bueno. parecido. Voy a coger los choricillos. Coge el otro, coge el otro. Ay, no puedo. De verdad, ¿eh? Ay, te voy a echar de menos, ¿eh? Oye, ¿y Fer cuándo viene? Pues la verdad no lo sé. Bueno, en verano, pero todo depende de las vacaciones que se cojan sus compis, ya sabéis, yo que sé, cuando pueda. Bueno, si viene, seguro que viene. Si no puede vivir sin ti. Bueno, o tú te vas a ir para allí. ¿Pero dónde me voy a ir yo? Eso, ¿dónde se va a ir? ¿Más vino? Sí, por favor, sí. Un poquito. Gracias, muchas gracias, tío. Oye, estáis muy raros. ¿Qué pasa? Pues nada, No. es que nos encanta que sigamos viéndonos. A ver, prometedme una cosa, que nunca vamos a perder la amistad. No, eso nunca, aunque vivamos lejos o nos vayamos a otra ciudad. Lo que hay es que abrigarse, hay que abrigarse. Claro, pues claro. Si siempre hemos estado juntos, ¿por qué ahora vamos a separarnos? Claro. Pues eso digo yo, ¿no? Las personas con autismo tienen dificultades para la reciprocidad socioemocional. Seguir una conversación, compartir intereses o mostrar afecto pueden ser situaciones difíciles de gestionar. En España hay más de 450.000 personas con trastorno del espectro del autismo. No entenderlo no sirve como excusa. Ponte en su lugar. juntoalautismo.org. Bueno, ahí traté de buscar un ejemplo en adultos, ya, sobre la comunicación, ya. Entonces veíamos esta niña que en realidad no entendía nada de lo que las personas querían decirle de una forma indirecta. Ellos son literales, entonces muchas veces genera ansiedades en ellos y frustración en no poder entender lo que el entorno nos está tratando de decir. Por lo tanto, si vemos en nuestras congregaciones personas con autismo, niños con autismo, adolescentes con autismo, si sabemos de ellos, la idea es que nosotros podamos ser literales, que podamos conducirnos a ellos de una forma en que ellos nos puedan comprender. Ahora, estos síntomas que yo les estoy mostrando es algo generalizado, no necesariamente todas las personas con autismo van a presentar los mismos síntomas, ¿ya? Pero son los síntomas que más se observan a nivel general. Bueno, otra de las áreas en el cerebro donde también hay una, digamos, dificultad es en la reciprocidad social. ¿Ya? Ellos tienen dificultades para poder relacionarse con las personas. Ya esto es producto también del lenguaje, ya esto es producto también de que quizás no cuentan con los recursos o las competencias necesarias para poder generar una interacción con el resto. Muchas veces no lo ven necesario, por eso muchas veces a ellos más les gusta tener una relación con el ambiente, con los animales, más que con las personas, porque en realidad con los animales no es necesario estar hablando, ¿cierto? Sino que es una relación distinta. Por eso muchos de ellos a veces les tienen unos perritos
en sus casas o una mascota que le ayuda a estar más tranquilo, que le ayuda a sentirse más seguro. Entonces, ellos tienen esta dificultad de la reciprocidad social, perdón. Y aquí vemos a este joven que está sin contacto visual. Ahí la persona está tratando de que lo mire, pero ellos tienen esta tendencia a al no contacto visual. También tienen esta tendencia a frustrarse y a tener conductas o alteraciones de la conducta, a no lograr comunicarse con otras personas. Y tampoco les gusta mucho lo que es el contacto físico. Esta foto es muy característica de las madres que tenemos hijos con autismo, porque ellos muchas veces cuando quieren abrazar, abrazan, ¿ya? Y son muy amorosos. Pero cuando ellos no quieren ser abrazados, o ok, ya recibo el abrazo, tienen esta tendencia como a sacar el cuello para afuera, es como que me tienes agarrado del cuerpo, pero la cabeza no. ¿Ya? Entonces hay como una postura muy característica de ellos con el tema del contacto físico. Ahora vamos a ver síntomas un poquito más detallados. Por ejemplo, no responden a su nombre, ¿ya? Al año los niños debieran responder a su nombre. Si yo lo llamo, deberían reconocer su nombre y mirar al adulto que lo está llamando. Y muchas veces los padres nos llegamos a, de una u otra forma, preguntar si realmente nuestros hijos tienen algún problema auditivo, porque ya tiene 2 años y yo lo llamo y no me escucha, pero resulta que sí escucha otros sonidos o alguna música que está de lejos. Entonces, aquí es donde muchos padres empiezan ya a tener algunas dudas, más o menos, de ciertos comportamientos, ¿ya? Sobre todo porque no responden a su nombre, es como que si estuvieran sordos. En realidad no hacen esa conexión. Evitar contacto visual, esto es muy importante. El contacto visual es lo que nos ayuda al ser humano, sobre todo en nuestra etapa de infancia, ¿cierto?, de niñez, a poder aprender por imitación y aprender lo que se nos está mostrando. Pero si no hay contacto visual, entonces es muy difícil que podamos adquirir ciertas habilidades en el entorno social. También prefieren jugar solos. Ahora, se dice, según los psicólogos y todos los que han hecho algunos documentos relacionados con el desarrollo del ser humano, se dice que hasta los 6 años es normal que un niño juegue solo, o que tenga esa tendencia a jugar solo. También vemos a niños que son hijos únicos y se acostumbran a jugar solitos, ¿ya? Pero esto no debería ser por tanto tiempo. En cambio, ellos pueden estar todo el día solos. Nos pasaba a nosotros que cuando nuestro hijo empezó a ir al jardín infantil fue lo primero que él era pequeño, no tenía ni siquiera 2 años, entonces por el lado del lenguaje quizás no era tan obvio, pero sí por el tema de la interacción social con el resto de sus compañeros. Él no quería estar en el grupo, no quería estar cuando se saludaban entre todos, prefería estar siempre solo, ¿ya? Y ese es uno de los síntomas que nosotros también debemos estar ahí observando. No compartir intereses con los demás, ¿ya? Por mucho que las personas intenten incorporarlo a una conversación o mira qué bonito, muchas veces no van a tener esa interacción con los demás. Ellos siempre van a buscar sus propios intereses. Interactuar únicamente para llegar a una meta deseada. Sí, efectivamente, nuestro hijo se acercaba a nosotros cuando solamente necesitaba algo, ¿ya? Entonces, normalmente él siempre estaba jugando, pero si él necesitaba algo era cuando recién se acercaba, ¿ya? Y muchas veces, como no lograba comunicar lo que realmente él quería, entonces él comenzó a buscar estrategias para hacerlo solo. Y es así como empezaron los accidentes, como empezaron algunos desastres en la casa, porque simplemente por el hecho de no tener el lenguaje adquirido, para no tener que lidiar con el ir a donde la mamá, que mi mamá me entienda lo que estoy tratando de decirle,
iba, buscaba un piso, se encaramaba en el lavaplato y empezaba a sacar agua solito. Pero dejaba un desastre porque al mismo tiempo se mojaba e inundaba la cocina, o se le caía un vaso, etc. Expresiones faciales apáticas o inadecuadas, ¿ya? No suelen muchas veces sus expresiones faciales estar adecuadas al contexto o a la pregunta o a lo que se le está diciendo, ¿ya? Otras cosas es como evitar o resistirse al contacto físico. Ahí vamos a ver que hay algunos que tienen algunos trastornos de procesamiento sensorial, por lo tanto, que alguien los toque, para ellos es doloroso, pero por lo general, a ellos no les gusta el contacto físico, sobre todo con las personas que no conocen o que no tienen lazos, digamos, emocionales, ¿ya? Pero sí con los padres, o sí con el cuidador, con la cuidadora. Por ejemplo, si la abuelita lo cuida mientras los papás trabajan, van a tener esa tendencia a buscar el abrazo y el contacto físico de esa persona con la cual han hecho un lazo afectivo. No sentir el consuelo que le dan otras personas al sentirse angustiado. Pasa que cuando están en etapa escolar, les pasó algo los hizo enojar durante el recreo o durante la hora de clases, y rompen en llanto y no hay quien les consuele, ¿ya? Entonces ellos también en ese ámbito suelen hacer una selección de aquellas personas con las cuales se sientan un poco más resguardados. Entonces suele suceder que muchas veces los colegios, cuando tienen pie, ellos logran un lazo afectivo con alguna persona o con algún educador o educadora, y resulta que va pasando de curso y ya no le toca con ese educador, esa educadora. Entonces, cuando le dan sus crisis, cuando se siente mal, tienen que llamar específicamente a la educadora con quien generó ese lazo y se puede sentir aliviado, calmado, y con quien va a recibir, o sea, va a aceptar también el contacto físico. Dificultad para comprender sentimientos de otras personas y expresar sus propios sentimientos. El tener que lidiar siempre con esto cuando son adultos genera mucha ansiedad y mucha frustración. Voy a ir a un funeral, ¿qué voy a decirle a la persona? O me dicen, uy, es que sabes que estoy muy triste porque tengo un familiar enfermo. Muchas veces no tienen el recurso de poder o saber qué decir, ¿ya? Y muchas veces parecen apáticos por lo mismo, porque no logran comprender al 100% ni poder expresar los sentimientos. La tercera área, que también está alterada, es el comportamiento o el repertorio restringido de intereses, ¿ya? Ellos tienen esta tendencia a tener intereses por algunas cosas, y es ahí donde nosotros debemos ir mostrándole otras cosas, porque si no son de verdad un poco obsesivos con sus intereses. Como por ejemplo vemos ahí un niño con dinosaurios, tiene hasta un traje de dinosaurio. No sé por qué, pero la mayoría le gustan los dinosaurios, o le gusta el Mario Bros, o los Pokémones y todo eso. Le gustan mucho las cosas y se obsesionan. Entonces es el adulto que le tiene que ir mostrando las distintas opciones que tiene. No solamente hay dinosaurios, también existen otros animales, o no solamente existe el tema de los Pokémones, hay otros monitos, ¿cierto? Tienen esta tendencia a obsesionarse un poco con ciertas cosas y a tener intereses restringidos. Entonces, solamente me enfoco en eso, y en etapa escolar, ahí ellos se enfocan, o las mejores notas siempre son para un cierto ramo, porque ese es el ramo que les gusta, y cuando es un ramo que no les gusta, no escriben, no me interesa, te hago la prueba porque la tengo que hacer, ¿ya? Entonces, tienen intereses restringidos, y los movimientos estereotipados, que a medida que existe mayor grado se van observando un poco más, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo que hay ahí vamos a ver algunos movimientos estereotipados. Y también tienen mucha dificultad para cambiar de rutina, ¿ya? Por muy pequeña que sea la rutina, ellos tienen dificultades y por eso necesitan ser anticipados. Porque si nosotros está viendo el monito animado y yo de repente le apago la tele, tenemos que salir ahora a comprar y le apago el monito animado, puede generar
que ellos tengan una conducta disruptiva, ¿ya? Y se pongan a llorar, hagan pataleta, se autoagreden o bien agreden a la persona adulta, ¿ya? Porque no logran controlar ese sentimiento, pues su mentalidad o su mente es inflexible ante los cambios. Vamos a ver entonces los síntomas: formar líneas con juguetes u otros objetos. Ya tienen esta tendencia a ordenar los autitos, los trencitos, los dinosaurios van todos en un orden, o ordenan por color, ¿ya? Y ellos también tienen esta tendencia a que en el juego están muchas horas comprometidos en un solo juego. Y ahí es donde tenemos que estar ojo, porque normalmente los niños son un poco más dispersos y no tienen mucho esta capacidad de poder tener su atención en una sola cosa. Normalmente van cambiando de juego, pero ellos pueden estar 1 hora, 2 horas en el mismo juego. Entonces ahí es uno de los síntomas. Jugar con juguetes de la misma forma una y otra vez, ya no tener la tendencia al cambio. Mostrar intereses por parte de los objetos. Solamente me interesan las rueditas de cierto objeto. Ser muy organizados en cuanto al juego con sus cosas, ¿ya? No necesariamente ser organizados significa que sean ordenados, sino que su mente tratan de organizarla para poder de una u otra forma funcionar en sus intereses. Irritarse con los cambios pequeños. Ahí vemos que este cambio brusco quizás de rutina les va a generar irritación, alteraciones de la conducta. Tener intereses obsesivos, como lo habíamos dicho antes, los dinosaurios, Mario Bros. Vi una película donde él tenía un interés obsesivo, era adulto ya, tenía un interés obsesivo por las monedas, y era coleccionista de monedas. Entonces él pasaba todo el día limpiando sus monedas, ordenándolas, mirándolas, viendo los detalles, anotando los detalles que iba descubriendo, y pasaba todo el día en eso. Conflicto para terminar las rutinas, ¿ya? Porque también existe ahí una dificultad de la atención en las funciones ejecutivas, en el área prefrontal, como en el déficit de atención que estuvimos viendo la vez anterior. Aletear las manos, mecerse o girar en círculo. Estos son los movimientos estereotipados, ¿ya? Que de repente vamos viendo que ellos están así con las manos y lo hacen una y otra vez, o se mecen cuando están viendo la televisión, están moviéndose, meciéndose de un lado a otro, o que giran en círculos, ¿ya? Y esto a ellos los autorregula del ambiente, y es una conducta característica. Y hay algunas imágenes, como por ejemplo, bueno, ahí hay un niño que se está balanceando, otro que está aleteando las manos, otro que anda en puntas, también es uno de los síntomas, ¿ya? Eso, a caminar en puntas. Esta tendencia que cuando van a los columpios, en vez de hacer el movimiento hacia adelante, hacia atrás, giran. Y aquí hay una imagen que más adelante la vamos a estar viendo, que es sobre los trastornos de procesamiento sensorial, que muchos de ellos tienen algunas dificultades en las áreas sensoriales, ¿ya? Y característica del trastorno. Lo primero que tenemos que comprender que es un trastorno permanente. La persona nace y muere con este trastorno, ¿ya? O se genera este trastorno en el nacimiento, ¿ya? Saquemos mitos, como por ejemplo, en algún momento escuché que la Peppa Pig generaba autismo, ¿ya? Eso no es cierto. O que hay algunas vacunas que generan autismo, eso tampoco es cierto, ¿ya? No es cierto. Y de hecho hoy en día es una dificultad porque muchos padres se están negando a ponerle las primeras vacunas a sus hijos, que son estas vacunas que se van poniendo hasta el 1 año y medio, que les ayuda a combatir ciertas enfermedades, pero ellos dicen que tienen un componente, y ese componente se ha hecho un estudio que muchas veces genera en ellos autismo u otras alteraciones. Pero esto no ha sido comprobado, ¿ya? En Estados Unidos, más o menos en los años 90, justo coincidió que y se implementaron muchos más instrumentos de evaluación,
o que ya se tenía mucho más conocimiento sobre el autismo. Entonces justo se generó que en un par de años se diagnosticaron muchos niños de la misma edad con autismo y calzaba con que justo en ese tiempo se había incorporado una vacuna. Y todos asociaron que la vacuna era la que había provocado el autismo, ¿ya? Pero esto no es cierto, ¿ya? Y lo otro que también podemos decir es que hay instrumentos específicos de evaluación, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no solamente me puedo fijar en un área, son muchas las áreas en las que nosotros tenemos que fijarnos para reconocer si la persona tiene autismo o no tiene autismo, ¿ya? Si es autista o no. También autismo y síndrome de Asperger están dentro del mismo trastorno. Desde el 2014, en el DSM-5, que es un manual diagnóstico, se incorpora el Asperger, ¿ya? Entonces, hoy en día se hizo una escala del autismo o se hizo grados, y dentro del primer grado está el Asperger, que en el Asperger nosotros no vamos a ver un daño cognitivo. Por lo general son personas que tienen un coeficiente intelectual por sobre la norma, pero sí tienen muchas características en torno a la comunicación, a la reciprocidad social, también tienen movimientos estereotipados que son muy parecidos a los del autismo, por lo tanto se incorporó dentro de este trastorno de espectro autista. Y ahora por eso ya no se le dice síndrome de Asperger, sino que se le dice autismo, propiamente tal. Bueno, hay 3 grados de autismo y la intervención temprana disminuye grados. Se han hecho estudios. En Argentina vi un documental de una neuróloga que habían implementado un sistema de poder, a temprana edad, poder captar los casos de autismo y a temprana edad empezar a darle los estímulos que ellos necesitan para las áreas cerebrales que están alteradas, y se logró observar que a medida que ellos eran intervenidos a temprana edad, ya al llegar a los 8, a los 7 años, se veía una disminución en cuanto al grado que se había diagnosticado en un inicio. Ahora vamos a ver los grados. El primer grado dice que es el menos dependiente. Efectivamente hay una dificultad para interactuar con otras personas, dan respuestas atípicas o no satisfactorias, sobre todo cuando no ha sido estimulado a nivel de la fonoaudiología, ¿cierto? Entonces dan unas respuestas que no corresponden. Como yo les decía antes, que le preguntaban al niño cómo está y él decía, empezaba a dar características de dinosaurios. Pero a medida que ellos van comprendiendo cuáles son las intenciones comunicativas, cuáles son las respuestas, eso se va superando. Dificultades para cambios de rutina, sí, y la organización y planificación de tareas, porque recordemos que sus funciones ejecutivas están descendidas, por lo tanto el área prefrontal está alterado y van a tener problemas en la organización. Por eso se implementan en los hogares o en los lugares de estudio pictogramas que le ayudan a organizar las tareas diarias. El segundo grado es más dependiente, ¿ya? Eso sí, es más dependiente, el inicio es limitado en la interacción y las respuestas son reducidas. Aquí ya vemos un poco más alterado el área de la comunicación, tienen mayor ansiedad, se observa un poco más los movimientos estereotipados y mayor dificultad para cambiar las rutinas. Y el grado 3 dice que es muy dependiente, ¿ya? El inicio es muy limitado en la interacción social y casi sin respuesta, ¿ya? Es porque hay un grado muy profundo, ¿ya? Ansiedad intensa, muchos movimientos estereotipados, ahí lo volví a repetir, movimientos estereotipados intensos, mucha dificultad para cambiar de rutina y tienden a ser más disruptivos, ¿ya? A tener conductas más disruptivas. Pero como estábamos hablando anteriormente, tienen muy buen pronóstico cuando son estimulados, cuando hay esta atención temprana en su desarrollo de profesionales que van a ayudar en las distintas áreas. Y se ha observado que, por ejemplo, una persona que en el ámbito de comunicación llegó en grado 3, puede bajar al grado 1, ¿ya? Y esto es
Por eso es tan importante la atención temprana. Hay padres donde llegan con los niños al colegio, a una escuela de lenguaje, porque el niño no habla, la niña no habla, entonces lo llevamos a una escuela de lenguaje. Después de un tiempo, la fonoaudióloga o la educadora se da cuenta que el no lenguaje de este niño o de esta niña puede ser producto de una alteración como el autismo, y muchas veces los padres se niegan a esta posibilidad y simplemente se rehúsan a llevarlo al neurólogo, al psicólogo o a los profesionales pertinentes, y más aún a llevarlos de forma particular a un fonoaudiólogo, ¿cierto? Y de una u otra forma le quitan la posibilidad a sus hijos de poder desarrollarse y poder disminuir los grados y poder ir avanzando. Y esto es lamentable, pero es por un tema de que ellos no aceptan ciertas cosas. Y esto va, obviamente, no va en beneficio del niño, y además en términos de la neurociencia, se dice que el cerebro hasta los 8 años es como una esponja que recepciona mucho y es muy plástico. Así que si había neuronas que estaban alteradas, otras neuronas pueden tomar la función de esa neurona que no está funcionando, que está alterada. Por eso es importante la atención temprana. La etiología, vamos a ver por qué se produce. Bueno, se han hecho estudios que por causa de una prematurez extrema, ya un bebé que pesa menos de 1 kilo al nacer, que faltaron algunos meses de gestación, por lo tanto su cerebro no terminó su desarrollo gestacional, por lo tanto puede producirse una alteración, al igual que en el trastorno de déficit atencional. Drogas. Se ha comprobado que cuando uno o ambos padres son dependientes de las drogas, también generan estas alteraciones en los cerebros de los niños. No solamente autismo, ¿ya? Hay otras, pueden causar una deficiencia intelectual muy severa. O también la dependencia de medicamentos muy fuertes. Las personas, por lo general, que tienen este trastorno de depresión endógena, o bipolaridad, tienen que tomar unos medicamentos que son muy fuertes, y por lo general a ellos se les recomienda no tener hijos, porque estos medicamentos pueden generar algunos daños neurológicos durante la gestación. La epigenética tiene que ver, ¿cierto?, con el ambiente. Estuve en un ambiente de mucho estrés, eso alteró mi genética, y por lo tanto la próxima generación puede nacer con alguna alteración neurológica, al igual que el trastorno de déficit atencional. Y también se ha visto que la edad también muchas veces. Ahora, aclarar algo, no necesariamente tengo que ser mayor de 50 años en el caso del hombre, o mayor de 40 años para que exista autismo, ¿ya? Lo que pasa es que la tendencia aumenta según la edad, ¿ya? Pero en todas las edades se pueden tener hijos con autismo. Entonces, dice que para los hombres por sobre 50 años, para las mujeres por sobre los 40 años, y también en etapa de adolescencia. En la genética, vamos a ver cómo también la genética influye cuando hay uno o más hermanos. En el caso de los gemelos homocigotos, quiere decir que una sola célula se dividió en dos, por lo tanto comparten toda su información genética. Un 98% de probabilidad de que el otro gemelo tenga autismo. O sea, hay un 2% que se puede, entre comillas, salvar. Pero mayormente el 98% dice que puede llegar a tener también autismo. Es así como también hemos visto que en caso de gemelos pueden tener ambos síndrome de Down, porque esa célula ya fue alterada, así que cuando se separa y comparte la información genética, ambos tienen síndrome de Down o ambos tienen autismo. En el caso de gemelos dicigotos, es un 74% de probabilidad, ¿ya? Gemelos dicigotos es cuando son 2 óvulos fecundados. Por lo tanto, no necesariamente tienen que ser del mismo sexo, no necesariamente tienen que parecerse, son dos hermanos que tienen completamente, genéticamente está todo distinto, pero existe un 74% de probabilidad de que el otro lo tenga,
Ya en nuestro caso, nuestro hijo es mellizo con su hermana, pero lo que nosotros hemos evidenciado son solamente rasgos en nuestra hija. Son algunos rasgos que se dan en ella, pero que no son lo suficiente para ser diagnosticada con autismo, ¿ya? Segundo, en el caso del segundo hermano puede ser un 10%, pero en el caso del tercer hermano un 34%. Y así es como se han visto familias que, por ejemplo, tienen 5 hijos, los 5 hijos tienen autismo, o de 5 hijos, 3 tienen autismo, ¿ya? Entonces, eso pasa con la genética. Vamos a ver la prevalencia. Se dice que, bueno, según estos datos los adquirí gracias a la doctora neuróloga Valeria Rojas, ¿ya? Ella nos mostraba en un seminario que según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la CDC, ¿ya? Decían que para el año 2004, 1 de cada 66 nacimientos tenía autismo o era autista, ¿ya? Mientras que ya para el año 2018, 1 de cada 59. Y esto, en realidad, esta teoría dice que el aumento ha ido principalmente porque hoy en día existe mucho más información sobre los síntomas y existen muchos también instrumentos que a corta edad pueden llegar a detectar el autismo, ¿ya? No es que, porque ahora muchas veces dicen, no, es que es por los alimentos que ahora nacen más niños con autismo, no, sino que es porque hoy en día existe mucho más conocimiento, existe mucha más preparación, tanto en el área de salud y de educación, ¿ya? Donde se está de una u otra forma a tiempo detectando el autismo. En nuestro país, desgraciadamente, no tenemos ningún estudio que nos diga tanto porcentaje de la población. En eso todavía estamos faltos y es completamente necesario, porque es necesario también poder tener ley de autismo para que muchas familias puedan ser subvencionadas. Más adelante vamos a hablar de los tratamientos y vamos a ver que también implican ciertos costos que muchas familias no van a poder solventar. Bueno, aquí dice que la prevalencia sobre niños y niñas es que de cada 4 niños hay una niña autista, ¿ya? Y esto es porque muchas veces los instrumentos de evaluación son muy estandarizados más para niños por sobre niñas, ¿ya? Pero también las niñas se ha comprobado que tienen una tendencia a poder como un camaleón, de una u otra forma, poder pasar desapercibido dentro del término social. Muchas veces dice las niñitas siempre son más tranquilas o siempre son más calladitas que el resto, así que, o son más ordenaditas, por lo tanto hay síntomas ahí, tanto en la conducta como en la comunicación, que pasan desapercibidos. También ellas tienen esta capacidad de poder imitar más fácilmente las conductas sociales, sobre todo en el ámbito de la comunicación. Por lo tanto, muchas de ellas, ya siendo adultas, se enteran que tienen Asperger o tienen autismo y muchas de ellas comprenden realmente, entonces, por esto me pasaba esto, por esto yo tenía problemas en el ámbito en el interpersonal, con mis compañeros de trabajo, porque ahí tengo una dificultad para la reciprocidad social. ¿Ya? Entonces, en nuestro país, el único indicio ya sobre la prevalencia del autismo, cómo ha ido aumentando, es a través de los datos que nos da el Ministerio de Educación sobre el aumento del porcentaje de trastornos permanentes en los programas de integración escolar PIE. Ya se dice que desde 2013 al 2018 ha aumentado un 783%, ¿ya? La atención de niños y niñas autistas. La posible causa de su aumento es porque se ha capacitado mucho más el área de salud, como lo estábamos diciendo anteriormente, y la educación. Y hoy en día es posible aplicar instrumentos de evaluación desde los 16 a los 36 meses. Por ejemplo, se está aplicando en Chile, desarrollado por la Universidad de Chile, un instrumento que se llama el MChat,
¿ya? Y se está empezando a incorporar en el sector público. Entonces al año y medio, en el control del año y medio, a los niños se les debería estar aplicando este instrumento que mide principalmente el área de la comunicación y del juego, ¿cierto? De la interacción social. Y también hay otros como el TEPSI, que se aplica más o menos a los 3 años, y ahí si se ve muy descendido el lenguaje, se le recomienda a la familia poder llevar a un fonoaudiólogo o un neurólogo, ¿ya? Comorbilidad, vamos a ver aquí que efectivamente el autismo se une con otras alteraciones. Entonces, una persona autista va a vivir de la mano toda su vida con la ansiedad, ¿ya? Tienden a ser muy ansiosos porque hay factores internos y hay factores externos que generan ellos estas ansiedades, ¿ya? Vamos a ver, en el caso de los factores internos, vamos a ver que existe porque hay una dificultad en el lenguaje, ¿ya? Hay una dificultad en el lenguaje, no sé cómo responder, no tengo las competencias apropiadas para poder enfrentarme a una interacción social, por lo tanto, existe una ansiedad, temor a la interacción social, ¿cierto? No tengo las competencias, no puedo comprender las emociones del resto. Dificultad en funciones ejecutivas. Ya vemos que su capacidad de organización mental es deficiente, por lo tanto necesitan agenda, necesitan paneles, necesitan siempre esa ayuda gráfica para poder, digamos, ver lo que viene. Y si nosotros nos damos ese apoyo, generamos mucha ansiedad en ellos, porque normalmente a los niños nosotros les enseñamos que después antes de almorzar se tienen que lavar las manos, después de almorzar tienen que lavarse los dientes, y de una u otra forma van adquiriendo estas rutinas, pero a ellos les es difícil poder recordar las rutinas que tienen que hacer en el día, y normalmente se sienten un poco perdidos. También existe comorbilidad con otros trastornos, ¿ya? Que generan más ansiedades, y vamos a ver después más adelante cuáles son los otros trastornos. Y en el ámbito de los factores externos es la no comprensión de las emociones, la dificultad para cambiar la rutina o de tareas sin previo aviso, vamos a hacer el trabajo de matemática el día de mañana, él está esperando puntualmente a la hora que se fijó, pero a última hora la persona no llegó, y en ello genera una ansiedad y una estabilidad tremenda, porque son muy personas que tienen que cumplir con ciertas cosas porque su mente es inflexible, ¿ya? Les cuesta mucho cambiar o de rutina, o que las cosas no funcionen como ellos la habían previsto. Ruidos, olores, luces, contacto físico generan ansiedad, porque también vamos a ver el trastorno de el de procesamiento sensorial, donde existen todo este tipo de incomodidades en torno al ambiente. ¿Ya? Y la falta de información muchas veces de ciertas actividades van a generar en ellos ansiedades. Entonces vamos a ver el trastorno de procesamiento sensorial. Vamos a ver que del 69 al 80% de las personas autistas padecen o tienen este trastorno de procesamiento sensorial, que va principalmente a perjudicar las áreas sensoriales. Entonces, tenemos los 5 sentidos, ¿cierto? Que es el olfato, la audición, la visión, el gusto, el tacto. Pero aquí también se incorporan los otros sentidos, que son los de los propioceptivos, ¿ya? Los propioceptivos son aquellos que nos, de una u otra forma, ven todo el tema del movimiento de los órganos internos, ¿ya? También hay sentido, a veces nosotros escuchamos cómo se mueven nuestros intestinos, y eso es producto de la propiocepción, ¿ya? También los movimientos musculares. El movimiento de nuestros músculos también son recepcionados por la propiocepción. Y también los movimientos, el equilibrio, tienen esta parte de que nuestro cuerpo también los recepciona.
¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que tienen, por ejemplo, un problema auditivo olfativo o auditivo táctil. Entonces, si una persona tiene esta audición muy agudizada o tiene una hipersensibilidad auditiva, quiere decir que esa persona puede escuchar hasta 20 veces más de lo que escucha uno normalmente. Entonces, ¿se imaginan a alguien que entra a un culto donde la música está, pero al máximo? Va a generar en sus cerebros un caos tan gigante y va a desestabilizar tanto a la persona que va a generar en ellos alguna crisis, ¿ya? Alguna incomodidad. Resulta que a nuestro hijo le pasaba, nosotros no teníamos, cuando todavía no teníamos, habían sospechas, pero no teníamos totalmente claro si él tenía, si era autista o no. Llegamos a la congregación y estaba la música a todo dar, ¿ya? Y él corría. Ustedes ya sabrán lo que significa ver que un niño corre por todos lados en la iglesia, descontroladamente. Se nos subía al púlpito, había que ir a buscarlo al púlpito, corría por el púlpito, no lo podíamos agarrar, la gente se incomodaba, nos mandaban a decir, por favor, saquen al niño, por favor, llévenselo a la salita, por favor, mantengan al niño afuera, porque no se está comportando como se debe dentro de la congregación. ¿Y cuántas veces nos fuimos? ¿Cuántas veces lo castigamos? En algún momento también le pegamos, porque era mucha la frustración de que nosotros íbamos al culto y todo el tiempo, por favor, saquen al niño, por favor, contrólenlo. Entonces, en nosotros para ya ir al culto ya era un tema de estrés terrible, hasta que descubrimos que él tenía esta hipersensibilidad auditiva y comprendimos absolutamente todo. Resulta que toda la recepción de los sentidos del ambiente entra de una forma mucho más desorganizada y produce en ellos que se sientan mucho más agobiados con ciertas cosas. Entonces, la terapeuta ocupacional, cuando yo le decía, mire, mi hijo pasa esto cuando vamos al mall, cuando vamos a la iglesia, él corre desenfrenadamente, y me dice la terapeuta, dele gracias a Dios que su hijo corre y no se tira al suelo y no se autoagrede, porque es una explosión en su cerebro lo que está ocurriendo en ese minuto. Por lo tanto, ellos tienen esta conducta disruptiva, se tiran al suelo, se autoagreden, agreden al adulto, lloran descontroladamente porque no pueden controlar lo que está pasando en su cerebro. Entonces ella me explicaba que mi hijo corría, porque era la forma que él encontraba para poder regular su cerebro. Después de unos minutos notábamos que efectivamente él dejaba de correr y se tiraba un poco al piso y buscaba estabilidad en el piso. Entonces, hay muchos de ellos que tienen estas dificultades en el tema del tacto, del gusto, que tienen una dieta selectiva, que solamente quieren comer frutas. Y esto es de verdad un problema para las familias, porque ¿cómo mi hijo va a querer solo comer frutas? Está falto de otros nutrientes que necesita. Pero es porque en su lengua no toleran ciertas cosas, ¿ya? Al igual que el tacto, muchas veces cuando existe existe una hipo es cuando no sienten táctilmente, entonces son buscadores sensoriales. Entonces vemos que un niño normalmente hasta los 2, 3 años siempre se echa todo a la boca porque es su forma de explorar, pero vemos a niños de 5, 6, 7 años que todavía están pasándose todo por la boca porque táctilmente no pueden comprender o no pueden de una u otra forma asimilar la forma, la textura de este lápiz. Entonces ellos lo exploran por la boca, ¿ya? Entonces se ve mucho en algunos casos que ellos están siempre explorando, que se están metiendo toda la boca y es porque no tienen esta capacidad de poder táctilmente sentir inmediatamente las texturas, las formas, los olores, ¿cierto? Entonces buscan estos recursos. Yo les voy a mostrar un video de cómo se siente un niño en este caso
¿Cómo se siente un niño con todos estos estímulos ambientales? Algo pasa. Six, seven, eight, nine. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Bueno, entonces ahí nosotros podíamos ver cómo este niño estaba en este centro comercial y definitivamente empezó a escuchar y a asimilar su cerebro todos y cada uno de los brillos, de todo lo que entraba por sus ojos, por sus oídos, ¿cierto? Y finalmente lo llevó a que él tuviera una descompensación, la gente lo miraba extraño y él trataba de explicar, no estoy loco, tengo autismo, tengo un problema para poder procesar efectivamente o de una forma más eficaz todas lo que entra por mi mente, por mis sentidos, por mis ojos, por mis oídos. ¿Ya? Entonces, hermano, poder considerar esto es algo que de verdad va a mostrar el amor de Cristo en las personas autistas. ¿Ya? Para nosotros ha sido muy complejo poder tener esta inclusión dentro de la iglesia o poder que nuestro hijo pueda estar disfrutando de un culto. De hecho, este tiempo que hemos estado en casa, en el que hemos puesto quizás las predicaciones, los cultos de forma online, ha sido donde hemos visto mayor crecimiento espiritual de nuestro hijo, porque está en la tranquilidad de su casa, en el minuto que está la predicación, quizás está jugando con sus dinosaurios, pero él igual está escuchando, y está escuchando con el volumen apropiado. También he escuchado casos de algunas iglesias que saben que algunos de los integrantes de la iglesia que es autista. Entonces lo que hacen ellos es que muy amorosamente le bajan el volumen al audio, ¿ya? Y estos son gestos de amor, mis hermanos. Nosotros necesitamos que ellos tengan una estabilidad por completo para que puedan recibir bien la palabra del Señor, porque si no, de verdad, van a puro frustrarse en la iglesia. Y por eso muchas veces no llegan a las iglesias. Ni los papás, ni ellos, ni tampoco los papás estamos dispuestos a llevar a nuestros hijos porque sabemos por lo que les va a tocar pasar y sabemos las incomodidades que va a generar. Muchas veces íbamos entrando a la iglesia y solamente llegábamos a la puerta porque él se rehusaba a entrar. Es que la música estaba demasiado fuerte o es que había demasiado data y demasiadas luces y tuvimos muchas veces que dar la media vuelta, tomar a nuestro hijo, llevarlo a una playa, llevarlo a algunos juegos donde él se pudiera estabilizar a nivel sensorial y de esa forma él pudiera estar tranquilo. Bueno, decíamos, Señor, nos vamos a perder el culto, pero de una u otra forma como padres, al mostrarle nuestro amor, también estamos mostrándole el amor del Señor. Pero la idea es que Él pueda ser parte y que pueda ser parte de los cultos y debemos llevarlos además porque ellos también tienen que aprender a que cuando sean adultos van a tener que convivir con todos estos ambientes, los tenemos que exponer, lo tenemos que tirar a los leones, por así decirlo, para que ellos aprendan, ¿ya? Pero muchas veces como familia a veces estamos un poquito agotados por todo el trabajo que se hace durante la semana
y queremos ir un día domingo a disfrutar de un culto, no de verdad a pasar por algunos estrés. Entonces, en esos casos hemos decidido quizá no participar del culto, sino que a la hora de almuerzo darle una palabra, pero siempre cuidar del ámbito espiritual de nuestro hijo. Bueno, la comovilidad también ha sido una gestión o ha sido un recurso que hemos rescatado de, bueno, neuróloga Patricia Arriagada. Ya también participamos de un seminario y ella nos decía que también el 70% por lo menos de las personas autistas tienen una deficiencia intelectual. Y entre más deficiencia intelectual, mayor es la cantidad de alteraciones asociadas al cuadro. O sea, no solamente es autista, no solamente tiene dificultades de la comunicación y la interacción social, sino que además tienen que lidiar con otras alteraciones que obviamente produce que ellos sufran de mayor ansiedad y que finalmente se generen mayores alteraciones de la conducta. También en la mayoría de ellos se nota la alteración del lenguaje, ya la alteración del lenguaje. Por lo tanto, necesitan fonobiología, necesitan que sean estimuladas esas áreas cerebrales. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad del 80% suele presentar trastorno de déficit atencional con hiperactividad. La atención está afectada porque el prefrontal está afectado. Trastornos del sueño del 60 al 80%. Hay problemas de sueño, tienen que usar melatonina, el neurólogo hace un seguimiento sobre esto. Trastornos digestivos, y esto en verdad, muchos niños tienen trastornos digestivos, y estos trastornos producen que ellos tengan una inflamación abdominal, que tengan dolor, que tengan flatulencia, que muchas veces tengan como un tipo de como algo, como las personas cuando tienen gastritis, como reflujo que tienen ahí, que es ácido. Bueno, ellos presentan esto y obviamente se sienten mal. Y al sentirse mal están más negativos, están con una conducta mucho más alterada, por lo tanto tienen que lidiar con esto y obviamente la familia, el poder darse cuenta de estas cosas va a ayudar mucho para que tengan los tratamientos apropiados. También el síndrome de Tourette, que son estos espasmos, ya sea estos espasmos ya sea a nivel corporal o también cuando están hablando, que no pueden controlar, son conductas que no pueden controlar, estereotipas rítmicas o repetidas, que son estos movimientos estereotizados, perdón, me cuesta un poquito la palabra, estereotipados, ¿ya? Donde se mueven mucho, ya hablamos de esto. Epilepsia, ¿ya? Algunos de ellos presentan epilepsia, cerca del 22% que se hizo en un estudio de 100 niños, el 22% tenía epilepsia, ¿ya? Y normalmente la epilepsia en ellos no suele presentarse como por ejemplo con convulsiones, sino que en algunas partes o en algunas áreas, por ejemplo, un brazo dejó de funcionar, o muchas veces tienen esta epilepsia que se quedan paralizados un par de minutos y después vuelven, pero no se acuerdan de los últimos 2 minutos, ¿ya? También existen muchos tics, ya, de cara, cuello y hombro. Están así todo el rato, se mueven. Hay un personaje ahí que no es muy querido en la televisión últimamente, pero vemos que todo el tiempo se está así, hace unos movimientos con los hombros, cuello. Y esos son los tics, ¿ya? Para que más o menos vayamos comprendiendo. Alteraciones de la conducta, sí, efectivamente, porque hay tantas cosas que incomodan cerebralmente que tienen estas alteraciones de la conducta y hay que tratarlas a través de la terapia ocupacional. Ahí vamos a ir viendo cómo se van disminuyendo estas conductas, la psicología, en fin, hay muchos profesionales que nos ayudan con las alteraciones de la conducta a poder sobrellevarlas. Y finalmente en la etapa de adolescencia también se ha visto tanto en niños, adolescentes y adultos una depresión constante, porque es tanta la frustración de no poder conectarse bien con el ambiente que terminan, ¿cierto?, en una depresión, que se sienten con muy poca competencia en comparación a la sociedad, que de verdad a veces se sienten como que no son parte de la sociedad. Entonces les lleva a una depresión y es ahí donde
tanto los profesionales como los cuidadores, los padres, tenemos que estar siempre atentos a estos síntomas. Tratamientos y pronósticos. Bueno, la terapia consiste en terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, educación diferencial para el ámbito académico, neurología, kinesiología. Son hartos los profesionales que requieren, sobre todo los primeros años, para poder estimular las distintas áreas del lenguaje, y ellos, las personas, los profesionales que justamente ven el área de autismo, son profesionales que aman lo que hacen y que tienen una verdadera vocación, ¿ya? Y normalmente siempre buscan y se capacitan para poder entregar un servicio, para poder entregar una atención donde ellos realmente puedan avanzar. Así que siempre es recomendable que se vayan a profesionales del área, ¿ya? Para que sean bien tratados. Por ejemplo, en el caso de la fonoaudiología, en muchos casos se implementan estas carpetas, que es un sistema PECS, que es un sistema alternativo para la adquisición o el aumento del lenguaje. Es una carpeta que tiene este tirapalabra que los niños van poniendo aquí con estas imágenes. Quizás no tienen todavía no tienen lenguaje, pero ellos reconocen las imágenes y comprenden lo que significa. Entonces, por ejemplo, aquí dice I want help, yo necesito ayuda, y se lo pasa al adulto, y de esa forma se comunica, ¿ya? Hasta que en algún momento adquiere el lenguaje, hasta que en algún momento tiene un aumento en la adquisición del lenguaje, y con los años quizá ya no sea necesario usarlo. Pero muchas veces se dice que es como la boca de ellos, ¿ya? A través de imágenes ellos comprenden mucho mejor, ¿ya? Son más, dicen que son más visuales que auditivos, por lo tanto incorporar los pictogramas va en beneficio de ellos. También vemos aquí, bueno, a través del juego también mucha fonoaudiología que se enseña, y hay cursos de perfeccionamiento para el área, que se dice que a través del juego, de poder estabilizarlo sensorialmente, permite que ellos puedan adquirir un nuevo aprendizaje en cuanto al lenguaje. También existen los pictogramas que les van ayudando a las secuencias. Recordemos que sus funciones ejecutivas están descendidas. Esto les ayuda a recordar siempre hasta que en algún momento ya no se les va a olvidar más. Ya están los paneles de tareas diarias, los que le ayudan de una u otra forma a poder cambiar de rutina, pero que ellos la puedan aceptar de una forma más positiva y no los lleve a una conducta o a una alteración de la conducta. También vemos como aquí la equinoterapia se ha hecho parte del tratamiento. Vemos la carita de satisfacción del niño porque según los estudios se dice que este movimiento, la respiración del animal, hace que en ellos se produzca de una u otra forma una regulación de su sistema sensorial, y como eso a ellos los ayuda, los regula, los estabiliza a nivel sensorial, entonces allí cuando después de unos minutos se les enseña fonoaudiología, las terapeutas ocupacionales le enseñan a tratar cierta conducta, entonces eso es muy bueno. También tenemos esto que es maravilloso, que nosotros podemos llevarlo quizá en un ambiente natural, también se pueden regular a nivel sensorial y que es muy recomendado por los terapeutas, que lo que más podemos hacer con ellos es sacarlo. Ha sido esto de la pandemia, ha sido un tremendo desafío, y muchas veces ha ido en perjuicio de estos tratamientos que son en base a lo natural. El llevarlos, que experimenten con la arena, que escuchen el sonido del mar, que sientan el aire, todo eso a ellos los estabiliza mucho y es parte de la dieta sensorial que ellos necesitan para estabilizarse. Bueno, acá está el hidroterapia, ¿cierto? En el agua también les ayuda mucho. Hay muchos que se regulan mucho con el agua, así que también sirve. Todo esto
utensilios que sirven para ayudarles con la motricidad fina, que es donde también presentan dificultad. También están todas estas cosas que les ayudan a nivel táctil, la experiencia con distinta textura, con distintas cosas, también los regula sensorialmente y eso hace que su conducta mejore, ¿ya? Y también están estos juegos aéreos que hacen las terapeutas porque muchas veces al tener dificultades con el tacto, al no poder quizás sentir de forma natural lo que es la estabilidad que nos da la fuerza de gravedad, que eso es algo natural, que nosotros no nos damos cuenta, pero la fuerza de gravedad nos estabiliza, y como ellos tienen está desestabilizado su cuerpo, necesitan ciertos juegos, entonces los juegos aéreos les sirven mucho porque de esa forma tienen esta tendencia aéreamente a sentir la fuerza de gravedad, entonces ellos los ayuda mucho. También, bueno, acá vemos el pronóstico, hay muchos de ellos que efectivamente el poder atenderlos sensorialmente, el poder tener los apoyos desde pequeños, los lleva a tener un buen pronóstico. Bueno, tenemos a Cody aquí, que lo podemos buscar en YouTube. Él participó en un programa de talentos de Estados Unidos y él es autista, también es ciego, y vemos que ahí lo entrevistan y quizá en términos comunicacional le cuesta mucho poder expresarse, pero cuando él toca el piano y canta, pareciera ser que nada hay en él, y es una cosa pero asombrosa. ¿Cómo puedes generar esas habilidades? Que quizá hay muchas habilidades descendidas, pero tienen esas habilidades extraordinarias que no cualquiera las tiene. Ya, bueno, vimos en un inicio el video de este Steve, donde tenía esta capacidad, esta memoria, gran memoria de poder grabar las ciudades y poder representarlas en un dibujo con cada detalle. Esto son habilidades que ellos generan, ya, que ellos tienen. Vemos a Michael Phelps, este gran nadador olímpico, cuántas medallas siempre él gana, y quizás, bueno, su área sensorial fue atendida a través de esto, y quizás, bueno, tenía este interés restringido en la natación, pero lo ha llevado a ser campeón olímpico muchas veces. Y también tenemos a este chico, tiene 10 años, es mexicano, y él es el primer niño con trastorno de espectro autista en poder hacer un libro. Y en este libro él cuenta las historias de sus amigos imaginarios, porque ellos son muy imaginativos. Tienen esta tendencia a jugar solos, pero tienen una gran imaginación, ¿ya? Así que, por lo general, las personas autistas tienen muy buen pronóstico, sobre todo si se les dan los apoyos que se necesitan. Aquí yo les comparto algunas películas o series que tratan el autismo. Por ejemplo, vemos Atypical en Netflix, es una serie, este es un chico adolescente autista, y vamos viendo cómo en etapa de adolescencia tiene que empezar a tomar ciertas decisiones, determinaciones, que no son tan fáciles, y que cosas obvias que son para el resto, para él no son tan obvias. Vamos a ver que él no tiene la capacidad de mentir, ahí hay un amigo, un poquito malo el amigo que tiene, y le ayuda o le enseña a mentir, pero se mete en problemas. Bueno, ahí está Typical, recomendado sí para adultos, no para niños, porque a veces tiene un lenguaje y tiene algunas cosas más o menos complejas. Duck Doctor, muy, muy famoso, está en el TV, en el Sony, en internet, ya. Entonces Good Doctor, él es autista, pero también tiene síndrome de Savant, que es el síndrome de la persona sabia. The Big Bang Theory, el protagonista es autista. Temple Grandin también es autista y también tiene síndrome de la persona sabia. Un viaje inesperado es esta madre, que sus 2 hijos tienen autismo, y vamos a ver cómo ella lo confronta. Pablo en el Nat Geo Kid es un niñito autista y muestra a través de dibujos animados cómo él se va imaginando el mundo y las cosas que le van pasando diariamente. El faro de las orcas también está en Netflix, también lo pueden buscar. Este niño tenía una obsesión por las orcas y su mamá hace lo imposible para llegar a un lugar para que él las conozca. Y en Pixar tenemos esto, Flow o Love,
que es, de una u otra forma, el creador de Pixar trató de representar cómo es que se siente un padre cuando se entera de que su hijo es distinto, ¿ya? Y cómo sobrellevarlo. Entonces, vamos a ver cómo les podemos enseñar. Primeramente, como siempre lo hemos recomendado, mucha oración para que el Señor nos ayude, para que nos guíe, para que nos dé las tácticas, lo que necesitamos, conocer sus gustos, sus comidas, las cosas que le incomodan, si tienen alguna dificultad en lo visual, en lo auditivo, toda esa información nos va a dar la familia. Así que el trabajo ahí codo a codo con la familia es fundamental. Siempre comunicarse con sus cuidadores, ya, por eso, para conocerlos, para saber cómo están, para qué hacer en caso de que le dé una crisis, de qué forma podemos regularlo, lecciones cortas o de poca duración, porque recordemos que su atención está disminuida, al igual que el trastorno de déficit atencional. Versículos cortos, preguntas cortas y sencillas, siempre estar atentos a sus necesidades, acompañarlos, vigilarlos, pedir a los cuidadores que vayan al baño, ver su estado de ánimo, ver si se alimentó correctamente, llamarles cuando falten o felicitarlos cuando asistan, pedirles colaborar con la clase, ¿ya? Entonces, que pueda entregar el material, que pueda pasar la ofrenda, para que empiece también de una u otra forma a superar todo esto de la interacción social con sus compañeros, con sus pares, enseñarles a orar, la comunicación para ellos, quizá el concepto de la Trinidad es un concepto súper abstracto, que no lo van a comprender fácilmente, pero allí nosotros que el Señor nos dé gracia y sabiduría para poder transmitirle la enseñanza bíblica. Y enseñarle a orar es una clave, ya es muy importante cuidar de la vida espiritual de ellos, para llamar la atención a hacerlo de una forma hacerlo aparte, que no se sienta avergonzado en el grupo. ¿Qué debemos evitar? El excesivo contacto físico, ya lo hemos visto. A ellos les cuesta esto. Excesivo data, exceso de data o pantallas. Aquí menos es más. Ya esto de las clases online es un desafío. En lo personal nos ha costado mucho que a nuestro hijo le guste los videos o las clases online. Le cuesta mucho esto. Pero hay otros que no les cuesta, porque quizás no tienen una dificultad visual, pero para los que tienen dificultades visuales o sensibilidad visual, puede ser en realidad muy, muy complejo poder tener estas clases. Entonces, en ese caso se recomienda hacer un videito corto exclusivo para ellos, ya así como de repente grabamos un video muy largo, media hora, 15 minutos, una clase, pero para ellos hacer un video cortito de 5 minutos basta suficiente y ellos van a aprender la lección bíblica. Ruidos muy fuertes, ¿cierto? Hablar de forma indirecta, acuérdense que son muy literales, que debemos ser directos con ellos para que nos entiendan. Perfumes o ropa muy llamativa, exponerlos públicamente sin previo aviso. Ya, párate y di tú el versículo. Recordemos que los cambios bruscos les generan cierta irritabilidad, un ambiente desorganizado. Ellos necesitan orden, necesitan organización porque su cerebro es desorganizado. Entonces necesitamos que haya una buena ejecución en los paneles, en todo lo que nosotros estemos ofreciéndole a nivel visual. Perdón, exceso de información visual también, mucho distractor, muchas láminas, muchos colores, también van a perjudicar su atención quizás. Podemos usar estas pictogramas, que son las secuencias. Primero vamos a orar, después vamos a saludar, después vamos a hacer un dibujo. Aquí tenemos un ejemplo de un pictograma de un colegio, ¿cierto? Primero saludo, dibujamos, después salimos al recreo, hacemos gimnasia y nos vamos para la casa. Necesitan anticipación porque sus funciones ejecutivas están descendidas y les genera ansiedad no saber lo que va a pasar después.
mantener las reglas de la sala, siempre estarle informando cuáles son las reglas, la conducta que ellos deben tener dentro de la sala de clase o dentro del culto, y a través de imágenes es súper fácil para ellos poder comprenderlo. Ya sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras. El tener las láminas, ahora hay que escuchar, ahora hay que permanecer en silencio. Si quieres hacer una pregunta, levanta la mano, ¿ya? Para los adultos, para las clases adolescentes, adultas, el poder tener una organización gráfica de lo que estamos viendo. Miren, hemos estado viendo el principio, hemos estado viendo Génesis, ya, entonces vamos a hacer una línea del tiempo para que ellos se puedan ubicar, para que ellos puedan tener este orden cerebral en cuanto a la lección, les ayuda mucho, ¿ya? Y también se van grabando todo, recuerden que son más visuales que auditivos. También pueden hacer este tipo de organización, ¿cierto? Para ir viendo, ahora estamos viendo los profetas, qué significan los profetas. Este material visual es muy efectivo para que ellos puedan comprender la palabra. También aquí tenemos otra organización de los evangelios, las cartas paulinas, todo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, vamos viendo que a través de estas cosas nosotros podemos ayudarle a que ellos tengan una mejor incorporación de lo que es la palabra de Dios a nivel cerebral. También podemos mantener cosas en nuestras salas o cuando ya llegue el momento de congregarnos en la sala de clases, tener un Play-Doh. Hemos comprobado que los Play-Doh son muy buenos y los ayuda a nivel sensorial a poder controlarse, a poder regularse, poner en las mesas quizá un velcro, que ellos pasen la manito por el velcro también los va a ayudar, mordedores, estas winchas en las sillas cuando están muy inquietos, ¿cierto? Para que permanezcan en el lugar, podemos poner escobillas, esponja y tantos recursos, audífonos. También, si es mucho el ruido que hay, podemos estabilizarlo con un poquito más de inhibir, ¿cierto?, tanto ruido, lavarle las manos, que jueguen con crema. Cuando la otra vez fuimos, lo pudimos hacer ya de una forma más práctica. Hola, hola, los niños, ¿cómo están? Y le echamos crema en las manos, y de esa forma ellos se van regulando, ¿cierto? Ponerles cajitas de arena, todo lo que a nivel sensorial podamos tener para regularlas, va a ir en beneficio para que puedan adquirir mejor la palabra. Y finalmente la inclusión, ¿cómo podemos hacer que ellos sean parte de nuestra iglesia? Es que aunque no nos miren ni hablen, siempre debemos saludarlos, ¿ya? Hola hermano, que escuchen su nombre por lo menos, ¿ya? Que se sientan parte, ayudar a su familia a vigilarnos dentro del recinto, estar atentos. Mira, se arrancó. Por lo general los padres siempre van a estar atentos, ¿ya? Pero ayudarlos de vez en cuando, porque el agotamiento durante la semana es arduo, hermanos, así que de repente llegamos a la iglesia un poquito cansados y necesitamos de esa ayuda. Hablarles como lenta, calmada, con un volumen bajo, dirigirnos directamente a ellos, respetuosamente, evitar el contacto físico. Si vemos que algo le ocasionó algún malestar o se descompuso, llamemos a los cuidadores, a sus padres, porque ellos finalmente van a poder calmarle. Siempre llamar a sus cuidadores en caso de que quiera salir del recinto del templo, porque a lo mejor hay algún sonido que le está afectando mucho y no quiere permanecer, entonces hay que llamar a sus cuidadores, a sus padres, preguntar a la familia qué hacer en casos de crisis, de qué forma podemos ayudarle, hermano, de verdad, bajarle un poquito el volumen al audio, o no tanto data. Son cosas que ellos les van a beneficiar, que los van a tener estables dentro del culto. Buscar estrategias de comodidad para darle estabilidad cerebral, ¿cierto? Ahí bajarle un poquito volumen al audio, evitar un uso excesivo de pantallas, data, en lo posible los cultos un poquito más cortos, mis hermanos, por el tema de la atención, ya de las incomodidades. Que ya lleguen a nuestra iglesia es un gran avance, así que debemos cuidarlos. Mantener la calma y la paciencia si se sube al púlpito o corre los pasillos. Tienen la tendencia a hablar fuerte, así que si alguno ya sabe que esa persona es autista o ese niño, esa niña, pero
esto a medida que van creciendo lo van regulando, ellos van comprendiendo que el tono, cierto, de la voz tiene que ir bajando de a poco, ya, por eso cuando son grandes pasan desapercibidos, porque ya logran regularse, ya logran adaptarse, pero en la etapa de infancia van a hablar fuerte, ya. No lo hagamos callar. Yo escuchaba el testimonio de una señora que me dijo, mira, durante 2 años a mi hijo lo mandamos a fonoaudióloga, pagábamos 40.000 pesos semanales, era muy alto el costo que nosotros invertimos en que tuviera una fonoaudióloga que lo ayudara a adquirir el lenguaje, y cuando adquirió el lenguaje tenía este problema del volumen, que no podía regular el volumen, hablaba muy fuerte, y ella llegaba a los cultos y le decía, niñito, cállate. Y ella me decía, me sentía terrible, porque no saben toda la cantidad de dinero y todo lo que tuvimos que trabajar para que mi hijo pudiera adquirir el lenguaje, para que las personas vinieran a callarlo. Entonces, esa mamá se fue muy herida y obviamente se buscó otra iglesia para ella y su hijo. Entonces, debemos ser cuidadosos, mis hermanos, ¿ya? Y si sabemos de algún niño que ha sido diagnosticado autista, entonces debemos también nosotros mismos como iglesia decirle, hermano, no se moleste, lo que pasa es que él no puede regular el tono, sus papitos le están enseñando, tenga paciencia, nosotros mismos, ayudémonos, ya, como cuerpo, ser contenedores de su familia, salúdelo, abrácelo, órelo, visítelo, llámelo. La semana de una familia es estresante, se lo puedo decir de una u otra forma, por experiencia personal, es muy estresante. Hay días estresantes, hay días donde definitivamente quizás yo no quisiera saber más de autismo, o quisiera que se me olvidara que tengo que muchas veces ser demasiado educadora diferencial y poco mamá, ¿ya? Pero porque tengo que entender que hay conducta y que hay cosas que yo hacen no porque quiera ser desobediente, porque hay cosas que no pueden controlar, entonces eso agota a mis hermanos, y de hecho llegar a la iglesia es un tremendo logro como familia. Nosotros necesitamos, aparte de la semana estamos tan pendientes de esto que no sociabilizamos con otros. Entonces cuando llegamos a la iglesia no necesitamos que nos digan váyase a la salita con el niño y aíslese con el niño para que no moleste. Todo lo contrario, nosotros necesitamos necesitamos la vida social, necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo y también ser visitados, ser llamados. No nos queremos sentir como ovejas sin pastor, ¿ya? Pero muchas veces pasa, mi hermano, y por eso hago el hincapié. Incluyamos tanto a la persona como a la familia. La familia necesitamos ser fortalecidos espiritualmente, que el Señor nos dé los recursos, las estrategias para sacarlos adelante. Hay días buenos, hay días malos, y que también el Señor pueda proveer los recursos, porque en nuestro país, desgraciadamente, solo en el área de educación se subvenciona el autismo. Y muchas veces, aunque el colegio tenga pie, no están todos los profesionales que se necesitan, o las sesiones son muy cortitas y es una sola sesión semanal, y hay niños que necesitan 2, 3 sesiones semanales de fonoaudiología. Entonces, lo que no nos puede brindar quizá en el término de la educación, tenemos que buscarlo de forma particular, y para muchas familias es muy difícil sobrellevarlo a nivel económico, y si no tengo los recursos, mala suerte, mi hijo no va a poder tener la estimulación que necesita, y va en perjuicio de ellos, ¿ya? Así que, hermanos, por favor, hagamos el hincapié de siempre estar pendiente de la familia, y darle la oportunidad de participar en los servicios, cuando ellos ya adquieran el lenguaje y leen, que puedan leer un versículo. Yo me sorprendí porque mi hijo nunca quería entrar a las confraternidades de los niños, por el ruido, por las luces. De hecho, en la última confraternidad mi hijo estuvo todo el rato histérico, nervioso, porque habían globos, porque una iglesia llevó a los niños con globos para hacer barra. Hola, mi amor, venga. Mamá, 87 dinosaurios, muy bien. Entonces, él no quería participar de la confraternidad, ya, porque era mucho ruido, mucha gente, los globos, y de repente lo veo que se subió al escenario, ya, o sea, perdón, al púlpito, ya, porque esto no es un teatro ni nada, pero se subió al púlpito y se presentó,
y dijo su nombre. Eso para nosotros como familia fue un día de milagro, fue un día glorioso, donde alabamos al Señor porque ya Él podía tolerar estar en el lugar, y eso le damos muchas gracias al Señor, porque sabemos que ahí el Señor es el que nos ha ayudado, el que ha puesto a los profesionales oportunos, ¿cierto? Y que Él ha hecho milagros en su cerebro, así que démosles la oportunidad de participar, porque en algún momento lo van a poder lograr, lo van a poder hacer. ¿Ya? Y esto es lo que yo traía preparado para ustedes. Aquí están mis hijos, ya están echando de menos a la mamá, así que ahí se escuchan, pero muchas gracias por el tiempo. Muchas veces cuando uno maneja un poquito más o tiene mayor información de un tema, es difícil comprimirlo y no extenderse tanto, pero también le doy muchas gracias por la oportunidad de poder compartirlo y así de esta forma poder hacer una iglesia mucho más inclusiva.